En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de una tarde de verano. Javier Ruiz. El conserje de la prestigiosa Universidad Complutense. Descubrió un sobresellado en el casillero del jardinero nuevo. Al abrirlo, sus manos temblaron al ver documentos que revelaban que Mateo López, el hombre con quien había compartido confidencias y miradas cargadas de promesas durante meses, no era un simple empleado humilde, sino el heredero de una fortuna multimillonaria. El shock lo dejó paralizado, el amor que creía genuino se tambaleaba sobre una base de mentiras. Y en ese instante, Javier supo que su decisión de confrontarlo podría destruir todo lo que habían construido. Javier no podía creerlo. Caminaba por los pasillos de la universidad. El trapeador olvidado en el carrito de limpieza. Mientras su mente repasaba cada momento compartido con Mateo. Habían empezado como extraños, Mateo, con su uniforme verde desgastado, podando los setos del campus con una precisión casi obsesiva, Javier, limpiando aulas vacías al atardecer. Siempre solo en su rutina. Una tarde, cuando una tormenta repentina los obligó a refugiarse bajo el mismo techado, Mateo le ofreció un cigarrillo con una sonrisa tímida. Parece que el cielo nos quiere juntos, había dicho. Y Javier, que llevaba años ocultando su orientación sexual por miedo al rechazo de su familia conservadora en un barrio obrero de Vallecas, sintió un cosquilleo desconocido. Desde entonces, las conversaciones se hicieron habituales. Mateo hablaba poco de su pasado. Solo mencionaba una infancia en el campo andaluz, lejos de la opulencia que ahora Javier sabía era falsa. Javier, en cambio, se abría como nunca, le contaba sobre su padre. Un obrero jubilado que aún repetía frases homofóbicas en las cenas familiares, sobre su madre, que insistía en que encontrara una buena chica para formar una familia, sobre los amigos que se alejaban cuando intuían su secreto. Mateo escuchaba con empatía, sus ojos oscuros reflejando una comprensión profunda. Una noche, bajo las estrellas en el jardín botánico del campus, Mateo tomó su mano. No estás solo, Javier. Yo también he luchado con esto, confesó. Y en ese momento, Javier sintió que por primera vez podía ser el mismo. Pero ahora, con los papeles en la mano, certificados de acciones, extractos bancarios que sumaban millones. Todo parecía una farsa. ¿Por qué Mateo se disfrazaba de jardinero? ¿Era una broma cruel? ¿O algo más siniestro? Javier decidió confrontarlo esa misma noche. Se reunieron en el banco habitual, junto al estanque. Mateo llegó con su habitual calma. Pero al ver la expresión de Javier, su rostro se endureció. «Lo sabes», murmuró Javier, lanzando los documentos al suelo. «Explícame por qué mentiste. Soy un experimento para ti. ¿Un capricho de rico aburrido?» Mateo se sentó, exhalando un suspiro largo. «No es eso, Javier. Mi familia. Los López de Sevilla. Dueños de una cadena de hoteles internacionales. Mi padre me obligó a casarme con una mujer para mantener las apariencias. Heredé todo. Pero con condiciones, debía vivir como un hombre, normal. Casado. Con hijos. Huí hace un año. Me escondí aquí como jardinero para empezar de cero. Lejos de la presión. No quería que supieras porque temía que me vieras como a un impostor». Javier sintió una punzada en el pecho. Entendía la presión familiar,
Su propio hermano mayor lo había golpeado una vez al descubrir un mensaje ambiguo en su teléfono. Pero la mentira dolía. ¿Y yo? ¿Solo soy parte de tu escape? Mateo negó con la cabeza, tomándolo de las manos. Eres lo real en mi vida falsa. Por ti. Estoy dispuesto a enfrentar todo. Pero Javier dudaba. Esa noche, al volver a casa, su madre lo esperaba con una noticia: tu primo se casa. ¿Cuándo traerás a alguien? ¿Hijo? La pregunta lo hizo tambalear. Si revelaba su relación con Mateo, ¿perdería a su familia? Los días siguientes fueron un torbellino. Mateo insistió en que dejaran todo atrás, que usara su dinero para mudarse a Barcelona, donde podrían vivir abiertamente. Pero Javier rechazó la idea. No quiero tu dinero. Quiero honestidad. Empezaron a discutir. Mateo acusaba a Javier de cobardía por no confrontar a su familia. Javier replicaba que Mateo era un hipócrita por haber vivido en la mentira tanto tiempo. En el trabajo, los rumores comenzaron. Un compañero vio los documentos y susurró sobre el jardinero rico. La tensión en el campus crecía. Y Javier sentía los ojos de todos sobre él. Una tarde, el decano lo llamó a su oficina. Señor Ruiz. Hemos recibido quejas sobre su conducta. Dicen que distrae a los empleados. Javier supo que era por Mateo. Salió furioso, confrontando a su amante en el jardín. Esto es lo que pasa cuando mientes. Ahora todos nos miran. Mateo, desesperado, reveló más: mi familia me busca. Si me encuentran, me obligarán a volver. Javier sintió compasión, pero también ira. Esa noche, decidió contarle a su mejor amigo, Pablo, sobre su orientación. Pablo, un profesor liberal, lo abrazó. Es hora de ser libre. Animado, Javier planeó hablar con su familia. Pero el destino intervino. Al día siguiente, Mateo desapareció. Javier lo buscó en vano, hasta que recibió un mensaje: vuelvo a Sevilla. No puedo arrastrarte a esto. El abandono lo destrozó. ¿Era amor verdadero? ¿O solo una ilusión? Javier se hundió en la rutina. Pero el vacío crecía. Semanas después, un sobre llegó a su puerta: una carta de Mateo, pidiendo perdón y adjuntando un billete a Sevilla. Ven si me perdonas. Javier dudó. Pero el amor lo impulsó. Tomó el tren, ignorando las llamadas de su madre. Al llegar a la mansión López, la opulencia lo abrumó. Mateo lo esperaba en el jardín. Idéntico al del campus, pero grandioso. Lo siento, dijo, abrazándolo. Pero entonces, la familia de Mateo irrumpió: el padre, un hombre imponente, gritó: ¿quién es este? Mateo. Por primera vez, enfrentó: es el hombre que amo. El caos estalló. El padre lo desheredó en el acto, amenazando con escándalos. Javier, aterrorizado, huyó de vuelta a Madrid. De regreso, su propia familia lo confrontó. Su padre, enterado por rumores, lo expulsó de casa. No quiero un hijo como tú. Javier perdió todo: trabajo, hogar, amor. Vagó por las calles,
durmiendo en hostales baratos, cuestionando cada decisión. ¿Valía la pena el amor si costaba tanto? La soledad de Javier en Madrid se convirtió en un peso insoportable. Después de ser echado de casa, encontró refugio temporal en el sofá de Pablo, su amigo profesor. Tienes que luchar, Javi, le decía Pablo cada noche, mientras compartían una cerveza en el balcón con vistas a la Gran Vía. Pero Javier se sentía derrotado. El recuerdo de Mateo lo perseguía, sus risas en el jardín, las confesiones susurradas, el beso robado bajo la lluvia. ¿Por qué Mateo no había luchado más? ¿O era Javier el cobarde por no quedarse en Sevilla? Decidió escribirle una carta. Me dejaste solo con las consecuencias. Era todo una mentira. La envió a la mansión López, sin esperar respuesta. Días después, Mateo apareció en la puerta de Pablo. No pude quedarme allá sin ti, dijo, con ojeras profundas. Javier lo dejó entrar. Pero la tensión era palpable. Tu familia te desheredó por mí. ¿Y ahora qué? Mateo sonrió amargamente. Perdí el dinero. Pero gané libertad. Podemos empezar de cero. Juntos. Reanudaron su relación. Pero con grietas. Se mudaron a un pequeño apartamento en Lavapiés. Un barrio multicultural donde las miradas curiosas eran menos hostiles. Mateo consiguió trabajo como mesero en un café, Javier como limpiador en un hotel. La vida era humilde. ¿Pero real? Sin embargo, las sombras del pasado acechaban. La familia de Javier enviaba mensajes, su madre suplicaba que volviera. Arrepentido, su padre lo ignoraba. Mateo, por su parte, recibía llamadas de abogados, su exesposa reclamaba parte de la fortuna perdida. Una noche, durante una cena improvisada, Mateo confesó más. Me casé por presión. Nunca la amé. Pero tenemos un hijo. Lo veo en secreto. Javier se sintió traicionado de nuevo. ¿Un hijo? ¿Y no me lo dijiste? La discusión escaló, Javier acusó a Mateo de egoísmo, Mateo replicó que Javier era ingenuo por creer en un amor sin complicaciones. Javier salió dando un portazo, caminando por las calles empedradas hasta el amanecer. En su mente, revivía los prejuicios sociales, en España. A pesar de las leyes progresistas. En familias tradicionales como la suya, ser gay aún era un estigma. ¿Cómo podía construir una vida con alguien que arrastraba tanto equipaje? Al volver, encontró a Mateo empacando. Si no confías en mí, mejor termino esto. Javier lo detuvo, abrazándolo. Tenemos que hablarlo todo. Pasaron horas conversando, Mateo explicó cómo su padre lo había forzado al matrimonio para curar su orientación. Cómo había vivido una doble vida hasta huir. Javier compartió sus miedos, el rechazo social en el trabajo, donde compañeros lo evitaban, la culpa por decepcionar a sus padres. Decidieron buscar terapia. Un paso valiente en una sociedad donde la salud mental aún era tabú para muchos hombres. Pero la paz duró poco. Un día, en el hotel donde Javier trabajaba, un huésped lo reconoció, era un primo de Mateo. Enviado por la familia López. Vuelve a Sevilla. O revelaremos todo a la prensa. La amenaza era clara, escándalo público, que destruiría sus vidas humildes. Javier confrontó a Mateo. Tu familia no nos dejará en paz. Mateo,
Furioso, llamó a su padre: «Déjanos vivir». La respuesta fue un corte de línea, seguido de un artículo en un tabloide: «Heredero millonario abandona fortuna por amor prohibido». El escándalo estalló. En el trabajo de Javier, lo despidieron por distracciones mediáticas. Mateo perdió su empleo en el café. Los paparazzi los acosaban en la calle, amigos se distanciaban. Javier sintió el peso de la sociedad, comentarios homofóbicos en redes, miradas de desprecio en el metro. Una noche, un grupo de jóvenes los insultó en un bar. Mateo intervino, recibiendo un puñetazo. En el hospital, con Mateo vendado, Javier lloró. ¿Vale la pena esto? Mateo tomó su mano. Sí. Porque te amo. Animados por el incidente, decidieron contraatacar. Contactaron a una asociación LGBT en Madrid, que les ayudó a demandar por acoso. El proceso fue agotador: audiencias, testimonios, exposición pública. Javier testificó sobre su lucha interna, cómo el amor lo había forzado a confrontar su identidad. Mateo reveló los abusos emocionales de su familia. La prensa cambió, artículos solidarios emergieron, destacando su coraje. Pero el costo era alto: Javier perdió contacto definitivo con sus padres, Mateo con su hijo, temporalmente. Meses después, ganaron el caso. La familia López pagó una indemnización. Pero el daño estaba hecho. Javier y Mateo se mudaron a un pueblo costero en Cataluña, buscando anonimato. Allí, en una casa modesta con vistas al mar, reconstruyeron su vida. Mateo empezó a dar clases de jardinería, Javier a escribir un blog anónimo sobre experiencias LGBT. La intimidad creció, pero las cicatrices permanecían. Una tarde, Javier recibió una carta de su madre: «Te extraño. Hijo. Quizás me equivoqué». El corazón le dio un vuelco. ¿Perdonar o protegerse? Mateo lo animó a responder: «La familia es complicada, pero el amor verdadero perdona». Javier escribió, invitándola a visitarlos. La reunión fue tensa: lágrimas, acusaciones, pero también abrazos. Su madre aceptó a Mateo, a regañadientes. El padre no vino, pero era un paso. Sin embargo, la felicidad se vio amenazada de nuevo cuando el exesposo de Mateo apareció, exigiendo custodia del hijo. «No dejaré que mi niño crezca con dos hombres». La batalla legal comenzó, poniendo a prueba su unión. La corte en Barcelona era un laberinto de tensiones. Javier y Mateo esperaban en el pasillo, tomados de la mano, mientras abogados discutían dentro. El exesposo de Mateo, un hombre adinerado llamado Carlos, argumentaba que la vida inestable de Mateo lo hacía inadecuado como padre. Mateo, con voz temblorosa, defendió: «Amo a mi hijo. Mi orientación no me hace menos padre». Javier testificó, hablando de su compromiso mutuo. Pero el juez parecía escéptico, reflejando prejuicios latentes en la sociedad española. ¿Fuera? La prensa aguardaba. «Multimillonario gay lucha por custodia», gritaban titulares. Javier sentía el escrutinio, en el pueblo. Vecinos susurraban, en redes. Haters atacaban. Internamente, dudaba:
¿Era egoísta querer esta familia? Mateo. Agotado. Confesaba noches de insomnio. Perdí todo por ti. Javier. No puedo perder a mi hijo. La presión los distanciaba, discusiones sobre estrategias. Culpas mutuas. Una noche. Javier explotó: si no hubieras mentido al principio. Nada de esto pasaría. Mateo se fue, pasando la noche en un hotel. Al día siguiente. Se reconciliaron. Tenemos que unirnos, dijo Javier. Buscaron aliados, la asociación LGBT proporcionó expertos, amigos de Madrid testificaron a su favor. El hijo de Mateo, un niño de 5 años llamado Lucas, fue clave. En una visita supervisada, Lucas abrazó a Javier: eres amigo de papá. ¿Verdad? El momento conmovió a Mateo, quien juró pelear. Pero Carlos contraatacó, presentó evidencia de la vida doble pasada de Mateo, pintándolo como inestable. El veredicto llegó: custodia compartida. Con condiciones. Mateo podía ver a Lucas fines de semana, pero no con Javier presente inicialmente. La decisión dolió como una traición. ¿Por qué no puedo ser parte?, preguntó Javier. Mateo, resignado, aceptó: es un comienzo. Pero Javier se sintió excluido, reviviendo rechazos pasados. Empezó a cuestionar su relación: ¿valía el sacrificio constante? En el pueblo, intentaron normalidad. Mateo viajaba a Sevilla por Lucas, Javier se quedaba trabajando en su blog, que ganaba seguidores. Escribía sobre luchas LGBT, atrayendo mensajes de apoyo y odio. Una tarde, un seguidor anónimo lo contactó: era su hermano, pidiendo perdón. Papá está enfermo. Quiere verte. Javier viajó a Madrid. ¿Solo? En el hospital. Su padre, débil, murmuró: fui duro. Pero eres mi hijo. Las lágrimas fluyeron, Javier perdonó. Pero no olvidó. De vuelta, compartió con Mateo. La familia cambia. Mateo sonrió, pero su rostro ocultaba preocupación. Días después, confesó: Carlos ofrece un trato, renuncio a la custodia a cambio de dinero para nosotros. Javier se horrorizó. ¿Venderías a tu hijo? La discusión fue feroz. Mateo veía estabilidad, Javier. Traición moral. Esto es lo que la sociedad nos obliga a hacer: elegir entre amor y supervivencia. Javier se alejó, reflexionando en la playa. Recordaba el inicio, el sobre. La revelación. El amor naciente. ¿Había sido una ilusión? Decidió confrontar a Carlos en Sevilla. Deja a Mateo en paz. Ama a su hijo. Carlos rió: es un pervertido. Javier, furioso, grabó la conversación, exponiendo el odio. La asociación la usó para apelar el caso. El escándalo renovado ayudó: el juez revisó, otorgando custodia plena a Mateo, con Javier incluido. Celebraron. Pero el costo era visible: Mateo envejecido por estrés, Javier con ansiedad crónica. En casa, con Lucas visitando, formaron una familia frágil. Lucas preguntaba: ¿por qué 2 papás? Mateo explicaba con ternura, desafiando normas sociales. Sin embargo,
La sociedad no perdonaba fácil. En el pueblo, un vecino conservador inició una petición contra ellos. No queremos eso aquí. Javier y Mateo enfrentaron reuniones comunitarias, defendiendo su derecho a vivir. Ganaron aliados, jóvenes progresistas. Pero perdieron paz. Una noche, vándalos pintaron insultos en su puerta. Mateo quiso mudarse, Javier insistió, huimos antes. Ahora luchamos. La tensión culminó en una manifestación local. Javier habló públicamente, somos como ustedes, amamos. Sufrimos. Pagamos precios. El discurso conmovió a algunos. Pero polarizó. Mateo, orgulloso, lo besó ante todos, un acto de desafío. Pero al volver, encontraron a Lucas asustado por amenazas anónimas. ¿Nos odian por querernos?, preguntó el niño. Mateo lloró, cuestionando decisiones. Javier propuso una solución radical, mudarse al extranjero, a un país más tolerante como Canadá. Mateo dudó, perdería a Lucas cerca. La elección era cruel, amor vs. familia. Discutieron días, pesando pros y contras. Finalmente, Mateo aceptó, por nosotros tres. Prepararon la mudanza. Pero Carlos intervino de nuevo, apelando. La batalla legal reinició, agotándolos. En medio del caos, Javier recibió una oferta, un editor quería publicar su blog como libro. Tu historia inspira. Aceptó, exponiéndose más. El libro, Sombras de amor, se volvió bestseller, amplificando su voz. Pero atrajo más odio, amenazas en línea, acoso. Mateo temió por su seguridad. Quizás debimos quedarnos en la sombra. Javier replicó, la sombra nos mataba. La publicación del libro de Javier marcó un punto de inflexión. Entrevistas en televisión. Debates en foros, su historia se convirtió en símbolo de lucha LGBT en España. Mateo lo apoyaba. Pero el spotlight revivía traumas. Lucas, ahora viviendo con ellos temporalmente, preguntaba, ¿por qué la gente nos mira raro? Explicar prejuicios a un niño era doloroso, pero necesario. Mateo decidió involucrarse, dio charlas en escuelas sobre diversidad, pagando el precio de exposición. La familia López, humillada por el libro, cortó todo contacto. Mateo lo aceptó, elegí mi camino. Pero Javier luchaba internamente, la fama traía culpa. ¿Explotaba su dolor por reconocimiento? Una noche, un fanático los atacó en la calle, Mateo lo defendió, resultando herido. En el hospital, Javier juró, basta de riesgos. Cancelaron la mudanza a Canadá, optando por quedarse y pelear. Con el tiempo, la sociedad cambió alrededor, el pueblo los aceptó gradualmente. Gracias a aliados. Javier reconcilió con su familia, su padre, recuperado. Visitó, conociendo a Lucas. Abuelo, lo llamó el niño. Derritiendo barreras. Mateo reconectó con su hijo, construyendo rutinas, paseos por la playa, cuentos antes de dormir. Su relación se fortaleció. Pero las cicatrices recordaban costos, amistades perdidas, carreras truncadas, salud mental frágil. Una tarde soleada. Sentados en el jardín, eco del inicio.
Javier reflexionó, pagamos caro. Pero ganamos libertad. Mateo asintió, cada decisión tuvo su precio. Lucas jugaba cerca. Símbolo de esperanza. Pero la paz era tenue, siempre acechaban sombras. ¿Fue correcto que Mateo ocultara su identidad inicialmente? ¿O esa mentira inicial condenó su amor a un ciclo eterno de sufrimiento?